Voy a hablaros en este vídeo del concepto de base ortogonal y base ortonormal, que es un concepto que ya utilizamos en vectores en el plano. Bien, ahora lo vamos a extender para vectores en el espacio. El concepto es exactamente el mismo, pero bueno, vamos a trabajar con una dimensión más. Y más adelante en otros vídeos explicaré la ventaja de utilizar una base ortonormal. Bien, y también la compararemos, veremos la relación entre base ortonormal y base canónica. Simplemente vamos a ver que la base canónica es una base ortonormal, pero dentro de la infinidad de bases ortonormales que hay, solo hay una canónica. Vale, vamos a ver entonces, ¿qué es una base ortogonal? Tenemos un conjunto de vectores, E1, E2 y E3. Si tenemos una base ortogonal, ese conjunto de vectores tendrá que cumplir dos condiciones. La primera, si a esto le llamamos base, quiere decir que los tres vectores han de ser linealmente independientes. Recordad que en R3, tres vectores linealmente independientes forman una base. Así que lo primero que comprobaremos es que son linealmente independientes calculando el determinante de estos tres. Es decir, al ser linealmente independientes, el determinante de los tres vectores ha de ser diferente de cero. Porque si fueran ceros, que hay algún vector que es combinación lineal de ellos. Bien, ¿qué otra condición han de cumplir? La otra condición que han de cumplir es que E1, E2 y E3 han de ser perpendiculares 2 a 2. Perpendiculares 2 a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando multiplique E1 por E2, dado que E1 y E2 han de ser perpendiculares, su producto escalar dará 0. Cuando multiplique E1 por E3, como también son perpendiculares, E1 y E3 dará 0 también, y E2 por E3 también nos dará 0. Eso es una base ortogonal, es decir, linealmente independientes y perpendiculares 2 a 2. ¿Qué es una base ortonormal? Pues una base ortonormal que tiene que cumplir. Tiene que cumplir las mismas condiciones que la base ortogonal, es decir, en una base ortonormal estos tres vectores serán linealmente independientes porque serán base, serán perpendiculares 2 a 2 porque son orto, ¿vale? Y además tendrán que tener módulo 1, es decir, una base ortonormal es una base ortogonal cuyos vectores son unitarios. Sus vectores son unitarios, es decir, módulo 1. Unitarios, vale, pongamos aquí la condición, es decir, que el vector E1 tiene que ser de módulo igual al vector E2, igual al vector E3, igual a 1. Módulo 1. Bien, vamos a ver ahora algún ejemplo de base ortogonal y algún ejemplo de base ortonormal. Y vamos también a ver que fácilmente podemos convertir una base ortogonal en una base ortonormal a través del proceso de normalización que ya vimos en el vídeo anterior cuando hablamos de vectores unitarios. Vale. Veamos pues un ejemplo de base ortogonal. Vamos a coger estos tres vectores. E1, que será igual a 1, 2, 1. E2, que será igual a 4, 0, menos 4. Y E3, que va a ser igual a 1, menos 1, 1. Veamos primero que estos tres vectores forman una base.
Así que lo que vamos a calcular es, vamos a ver si son linealmente independientes, ¿eh? Nos preguntamos si son base, para ver si son linealmente independientes, calculamos el determinante de los tres, voy a poner por ejemplo los vectores en columnas, podéis ponerlos en filas o en columnas, 1, menos 1, 1. Calculamos, esto nos da 0, 4 menos 1 por 1 nos da menos 4, 2 por menos 4 menos 8 por 1 menos 8, cogemos la diagonal opuesta, queda 0, menos 4 menos 1 por 1 queda más 4, pero como cambio el signo será menos 4, 2 por 4, 8 y por 1, 8, cambiándole el signo es menos 8, dado que todos los valores son negativos, esto dará de diferente de 0, y sí podemos afirmar que es una base. Vale, ya tenemos que es base, vamos a ver qué es ortogonal. Para ver qué es ortogonal vamos a ver que los productos escalares van a dar 0, es decir, son perpendiculares 2 a 2. Multiplicamos E1 por E2. Y nos da 4 más 0 menos 4. Es decir, 4 menos 4 que es 0. Así que afirmamos que 1 es perpendicular a E2. Veamos E1 y E3. E1 por E3, a ver si también se cumple que son perpendiculares. E1 por E3. 1 por 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. Y 1 por 1, que es 1. 2 menos 2, 0. E1 y E3 son perpendiculares. Vamos por buen camino. Y finalmente miramos si E2 por E3 también nos da 0. Multiplicamos. 4 por 1 es 4. 0 por menos 1, 0. Y menos 4 por 1, menos 4. También nos dará igual a 0. E2 y E3 son perpendiculares. Vale. Se cumple la condición de perpendicularidad, con lo cual no solo es base, sino que es además ortogonal. Tenemos una base ortogonal. Queremos averiguar si es ortonormal. Hagamos, por ejemplo, el módulo de E1. El módulo de 1 será la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1. Raíz de 6, vemos que es diferente de 1. Basta comprobar 1, vemos que su módulo es diferente de 1, no es una base ortonormal. Lo que os decía, ¿podemos convertir esta base ortogonal en una base ortonormal? Sí. ¿Cómo? Normalizando estos tres vectores. Es decir, convirtiéndolos en unitario. Vamos a ver por qué va a seguir siendo una base ortogonal cuando normalicemos. Bien, recordar el proceso de normalización. Por ejemplo, voy a normalizar el vector E1. Para normalizar el vector E1, voy a dividir el vector E1 entre su módulo. Recordemos que el módulo de E1 era raíz de 6. Es decir, que lo que voy a hacer es, en realidad, multiplicar el vector E1 por el inverso de su módulo. 1 por raíz de 6. Recordad que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. 1, 2, 1. ¿Qué operación estoy haciendo? La operación que estoy haciendo es multiplicar un vector por un escalar. Esto es un escalar, no hay que olvidarlo. Esa operación no cambia la dirección de un vector, como ya vimos. Otra forma de hacerlo, recordando el vídeo anterior, fijaros, si yo tengo mi base ortogonal, E1, E2 y E3. ¿Vale? Tenemos aquí el vector E1, por ejemplo, lo pongo en esta, lo escribo, lo dibujo de esta manera por comodidad, ¿vale? Como no tengo sistema de referencia, la orientación la que quiera. Vale. Y digo, muy bien, ¿qué es normalizar el vector E1? Es conseguir que este vector tenga la misma dirección, pero tamaño 1. Vale, aquí, perfecto. ¿Qué es normalizar E2? Lo mismo, tamaño 1 para E2 y tamaño 1 para E3. Es decir,
Las direcciones no cambian, la perpendicularidad entre ellos tampoco cambia, ¿vale? Con lo cual, ya hemos visto que al normalizar una base ortogonal, sigue siendo una base ortogonal, pero además, al tener los módulos de los vectores 1, tendremos una base ortonormal. Vale, pues, primer vector normalizado. Multiplicamos cada componente por el inverso de su módulo. Es decir, que nos queda 1 raíz de 6, 2 raíz de 6, 1 raíz de 6. Sigo, E2. Tengo que coger al vector E2 y dividirlo entre su módulo. Calculamos el módulo del vector E2 aquí rápidamente. Será raíz de 4 cuadrado, que es 16, 0 cuadrado, 0, más 4 menos 4 al cuadrado, que es 16, es raíz de 32. Raíz de 32, recordar que es 2 por 16, así que puedo sacar 16 fuera de la raíz y poner 4 raíz de 2. Lo pongo de esa manera porque así vamos a ver qué podemos simplificar. Así que cojo el vector E2, que es 4, 0, menos 4, y divido cada una de sus componentes entre el módulo 4 raíz de 2, 4 raíz de 2 y 4 raíz de 2. ¿Qué nos da esto? Pues bueno, fijaros que puedo simplificar 4 con 4 y nos quedaría 1 raíz de 2, 0 y menos 1 raíz de 2. Finalmente, vector E3, vamos a normalizarlo. El vector E3, para normalizarlo, pongamos aquí, fijaros, voy a poner, para poner la diferencia, voy a poner un sombrerito, que es la forma de llamar a los vectores unitarios. Vector unitario E1 es igual a E1 entre su módulo, unitario E2, E2 entre su módulo, y unitario E3, E3 entre su módulo. Calculamos un momento el módulo del vector E3, que nos dará raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado, 1, 1 y 1, 1 cuadrado da 1, es raíz de 3. Así que obtendremos 1 entre raíz de 3 menos 1 entre raíz de 3 y 1 entre raíz de 3. Y ya tenemos aquí que la base E1 sombrerito, E2 sombrerito y E3 sombrerito es una base ortonormal, porque sus módulos son 1, siguen siendo perpendiculares entre sí, siguen siendo base, ya que tampoco estamos cambiando que sean linealmente independientes al multiplicar por un escalar. Veamos ahora que la base canónica, que ya vimos cuando la presentamos con el sistema de referencia, es una base ortonormal. Base canónica, perfecto. La base canónica es la base del vector I, que es 1, 0, 0, J, que es 0, 1, 0, y K, que es 0, 0, 1. 0, 0, 1. Comprobemos que es base. Para comprobar que es base, de nuevo, vamos a ver si son linealmente independientes, vamos a calcular el determinante de IJK, puesto en columnas, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Calculamos ese determinante, es una matriz diagonal, de hecho es la matriz identidad, y esto nos da 1, la multiplicación de los elementos de su diagonal. Miremos ahora que es ortogonal. Para ver que es ortogonal, vamos a ver que sus vectores sean perpendiculares 2 a 2. Multiplico I por J. Para empezar.
1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Así que nos da 0. Ya vemos que I es perpendicular a J. Multipliquemos I por K. I por K. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 también. Así que I es perpendicular a K. Multipliquemos finalmente J por K. J por K. 0, 0 y 0. Pues 0 todo. Tenemos una base ortogonal. Y veamos finalmente que es ortonormal. Para ver que es ortonormal, comprobemos que los módulos de los vectores I, J, K es 1. Fácilmente comprobamos el módulo de I es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto da raíz de 1, que es 1. Y fácilmente comprobamos que lo mismo sucede para J, lo mismo sucede para K. Todos ellos tienen módulo 1, así que la base es ortonormal. La base canónica es una base ortonormal.